El vino es un alimento que busca su sabor y tal, pero que tiene el complemento de que, bueno, te da como un entusiasmo, te da como una alegría, tiene un plus que no te da el mejor queso o el mejor jamón y tal, ¿no? Tiene este plus, que es un poco el contenido alcohólico probablemente, pero otros oligoelementos y otros productos a los que no le damos importancia, y no solo es alcohol, tiene tantas sales, tantos minerales, que seguramente la euforia o parte de la euforia que te notas probablemente venga aparte del alcohol, de otras cosas. Y para mí la opción vino natural es de una sola dirección, o sea, no hay vuelta atrás. No se puede hacer vino natural si no tienes una filosofía natural ya imbuida en tu persona o en la persona que lo hace. No se puede hacer sin ser natural uno mismo. El método ancestral es la única manera digna, pienso yo, de hacer un espumoso, porque no me meto con nadie, pero encuentro que coger un vino seco y añadirle azúcar y fermentos de manera artificial para que haga una fermentación artificial, el método ancestral para mí es una consecuencia más de mi forma de pensar. No lo concibo de otra manera. A mí no me interesa hacerlo de otra manera, no me lo he planteado nunca. A mí me salió espontáneamente el año 79 el vino espumoso, me inventé entre comillas el espumoso porque me salió así espontáneamente. El vino natural es un concepto de forma humilde delante de la naturaleza, es la base. La humildad delante de la naturaleza. Intentar aprovechar las leyes de la naturaleza, que son únicas, aprovecharlas, hacerlas ir en acondicionar nuestra marcha, nuestro sentido, nuestra dirección de marcha al lado de las leyes de la naturaleza. Para esto has de estar preparado a aceptar de buen grado las limitaciones comerciales que esto conlleva. Tengo amigos extranjeros y tal que a mí me llamaban en inglés el hombre del vino espumoso que no daba dolor de cabeza, ¿no? Y ya siempre más vivir en el entorno rural, sí, como la única manera agradable y digna. Sí, va a ser... Es que son vinos, se comen un poco, ¿no? Te llenan la boca. Todo debe de ser así, más o menos. Cuando hace algo, que quede eso, que si no, pum, pum, fuera, eso no sirve. No dio secuela así, pero algún recuerdo de mi niñez, de la zona, de que después de tantos años, habiendo nacido a las espaldas de esta región, de esta comarca, es decir, no visité nunca hasta que no viajé por el extranjero o por España, y fue desde Barcelona que decidí un día venir y visitar esto, que lo había tenido al lado. La gente se marchaba, esto se estaba abandonando y me di cuenta, es decir, que el paisaje, o sea, se le notaba algo, se notaba como gritando, es decir, quédate, y me abracé a él, pues sí, fue así. Cogí y me hice un viaje, sin dinero, con el poco que tuviese, cogí el Land Rover, cuando me paré en alguna bodega, claro, no sé, me ponía tapones en los oídos, no quería oír nada, pero un francés me decía, ahí donde usted está, con tanto calor debe poner uvas muy gordas. Digo, sí. Yo estuve para decirle otra, digo, te faltan un par de uvas muy gordas para poner uvas. No sé, tontería. Le he puesto una tierra que se rían porque era la más mala,
pero es el único que vive aquí prácticamente en toda esta redonda de esta historia, de lo que es una relación con la viña y el vino. Entonces me vine con una deducción que debía de poner garnacha y ya estaba detrás de una uva que era esa que me había enterado la vigiriega y me quedé en principio focalizado en eso, más la nostalgia de poner alguna uva de esas importantes francesas, Cabernet y Merlot, que es lo que puse un poco, y Sauvignon Blanc. Es alto, es frío y en lo alto no se produce ese estrés. No hay desarrollo vegetal, mucho vigor, pero las plantas no sufren eso de quedarse con los pámpanos marchitos por el ambiente, por ese medio exterior. Ahora, crecer no crece y uva echa poca. Cuando se descompone arena y arcilla. Químicamente, es decir, tiene pH bastante cercano a lo neutro. Para, digamos, la composición química del vino va bien. Sí, porque en el momento en que tú introduces cualquier sustancia, es decir, un reductor como puede ser el anhídrido sulfuroso o el ácido sórbico o lo que te dé la gana, es decir, tú estás combinando con elementos que están dentro del vino. En el fondo le estás robando tú. Son cationes que hay ahí, sustancias que tiene y que se convierten eso en sulfito de no sé qué. Porque son sulfitos, plural. ¿De qué? De cosas que se han combinado que estaban dentro del vino. En el fondo le está quitando algo que pertenece a la poca materia orgánica que de hecho ya tiene el vino. Los que potenciáis, como añadiendo con la levadura, con su tía María, pues no hay más nada. No tenéis más que eso, una cosa de agua y alcohol con perfume. Yo creo más en los individuos que hacen vino que no en la palabra de vino natural. Es decir, es la actitud del individuo delante de lo que haga. Es decir, y eso es lo que... Por eso tiene que salir y funcionar. Es decir, cómo he podido decir de esa memoria mía, de mi infancia y tal, aterrizar en un lugar y convertir en eso en algo. Eso es pragmatismo y lo demás es cachondeo. Pienso que estoy bastante reconfortado porque he hecho bastante lo que me ha dado la gana. Que suena mal, parece un poco insolente, pero me gusta decirlo. He hecho lo que he querido hacer. Pues sí, los vinos naturales están en boca de todos, ¿no? Están muy de moda, se nota, ¿no? Porque se oye en todas partes, los escritores de vino convencionales pues se ponen a escribir de vinos naturales, aunque no tienen mucha idea, pero ahí está. Y eso es la parte superficial, ¿no? Vale. Y igual el año que viene ya hemos dejado de hablar. Pero hay de fondo, yo creo que sí que hay movimiento ecologista en general, ¿no? Y es lo mismo, el vino es un alimento, solo que el mundo del vino es mucho más conservador, mucho más lento. Tengo aquí para romper el mito, ¿no? De que los vinos naturales se quiebran y no se pueden tener. Vamos a coger este que está clarito, no tiene velo encima. ¿No? Vamos a ver. Lo voy a probar antes, por si acaso. Alucinante, se puede ver. Wow, no es el mejor vino del mundo después de estar abierto un año y medio, pero mira, se puede beber. Esta zona es un tesoro escondido. Es un tesoro que no saben que lo tienen. Porque tiene todo. Tiene montañas, tiene altos, bajos, tiene ríos,
tiene un terroir, un clima diversificado, y la geología es todo mezclada, tiene granito, tiene schist, tiene arena, tiene de todo. Tiene un terroir, un potencial magnífico para hacer una zona de vinos. Quizás los extranjeros lo vemos como extranjeros, ¿no? Vemos, wow, mira lo que hay aquí. Mientras que los locales dicen, wow, mira lo que tenemos aquí. Vaya mierda, ¿no? Mira que tienen los franceses, mucho mejor. Pero no, es al revés. Hay que valorar lo que cada uno tiene. No hay que copiar a los demás de lejos, ¿no? Súper fácil hacer vino, porque tienes que coger uva, extraer el mosto y dejarlo fermentar. Y se acabó, ¿no? Eso es vino. Pero luego, en cada paso hay miles y miles de pequeños detalles, matices. Pero el proceso básico es es hacer fermentar ese mosto. Y luego, ahí viene la complejidad, ¿no? Que hay 1000 maneras de hacer cada cosa. Entonces, ahí es donde está el aprendizaje. Aquí el vino se ha hecho siempre natural porque, como siempre se había cultivado ecológico, siempre el vino había sido natural. Que se llamaba vino Siempre. natural, lo hemos descubierto gracias a Marco Siempre Internet. se ha hecho, sí. Ya lo sé, pero tú no le Sí. decías vino natural, No. tu vino, punto. Sí, sí, sí. Pues descubres en Internet que lo que estás haciendo se llama vino natural y que, mira tú, es lo que estamos haciendo, pero Sí, sí. Fantástico. no Sí, sí. sabíamos. Sinceramente ahora estoy odiando esta palabra. Yo. Sí. Se ha convertido en una marca Sí. difícil de explicar, parece. Sí, sí, porque, bueno, antes decías vino natural y te llegan aquí dos inspectores de industria y te dicen que no puedes utilizar la palabra natural porque todo el vino es natural y tú estás haciendo una cosa muy diferente. Y ahora resulta que para hacer vino natural solo hace falta no poner sulfitos y es todo muy simple también. Y hablas de vino natural y los clientes te dicen, ah, vale, es vino ecológico. Y digo, no, es diferente. Y ahora utilizas la palabra natural, estás haciendo ya algo diferente y no es tan simple. Hacemos vino Sí. y lo hacemos tratando la viña de una manera ecológica y no utilizando nada en bodega. No hemos dejado de decir nunca hacemos vino natural. Sí, pero ¿qué significa? Hacemos vino natural y después haces un momento de silencio y dices, pero no significa que solo no lleva sulfito, es que no ponemos levadura, no clarificamos, no filtramos, movemos lo menos posible, no intervenimos, etcétera, 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 porque el vino natural no es solo un vino sin sulfitos, porque ahora se puede hacer vino sin sulfitos sin hacer vino natural. Es evidente que la diferencia entre ecológico está cuestión. Ah, pero no es. Pero el ecológico lleva sulfitos, sí. El ecológico lleva un poco de todo. Una cosa es la viña, otra cosa es la bodega. El sasó es un estilo de vida. La biodinámica te ayuda como herramientas para volver al paisaje y para tener una evolución ecológica muy potente. Nadie se mete en biodinámico y lo hace funcionar correctamente si no viene de un aburrimiento ecológico. Un poco sería devolver, es que todo el mundo vuelva. Cuando digo que todo el mundo vuelva, ¿qué significa? Que en la época que se hicieron
pesticidas, etc., etc., todo el mundo se fue. Los insectos, los ácaros, los nematodos, los pájaros, las llangardaix, las lagartijas, todo se fue. Pues que vuelva todo. Ahí vaig, Vale. Aquí ja no estem nosaltres. Jo ja passo per aquí. Agafem aquest... Quan podes calcules quanta vinya tens. Necessites 2 futurs brots d'aquella vinya que vas podar a l'hivern. Això se'n diu selecció masal, de buscar una massa vegetativa i fer una selecció masal. Íñigo, ¿vas a pillar? ¿Vas a pillar, muchacho? ¿Y aún perfecto? ¿Para jodido, Nino? ¡Ñaca! Yo me siento cómodo, muy cómodo, cuando estoy haciendo ecología, biodinámica y procesos naturales, con lo cual no sé dónde ponerme. Ese gran problema que puede tener un poco Finca Parea, que nos señalan y no saben hacia dónde. El mundo del vino te permite ir más allá del mundo del vino, que es encantador, pero, joder, podemos ir más allá. Entonces, la concentración es tan máxima del viticultor y después del bodeguero que los vinos ganan en profundidad porque tú estás más concentrado, porque vas a buscar una línea mucho más recta de fruta. No es más trascendente. Es fruta convertida en vino. Pues estava cansadíssima de tot aquest rotllo del vi, no podia més, però hi havia un moment que estava tan agobiada que vaig dir no deixis que t'agobi una cosa així, no és culpa teva, no. Vaig dir no, farem una cosa molt més intel·ligent. Jo vull estar contenta i em vaig crear un personatge que inspirava la felicitat aquesta, que era la fada Helipin. I aquesta fada Helipin tenia una cançó seva que deia «Soc Helipin i m'agrada divertir-me i si algú em fa mal jo ja m'espavilo». Vam passar a ser la família Helipin i a partir de la família Helipin doncs, el vi que fèiem també va semblar lògic que es digués els Helipins. Una amiga mía, que es sommelier canadiense, que dice ¿qué coño haces viviendo aquí en el medio de la nada? Y que a mí me gustó mucho porque me hizo plantear una cosa que yo jamás me había planteado, ¿cómo que en el medio de la nada? Porque para mí estar en medio de las viñas y del monte no es en absoluto de la nada, sino para mí es del todo. Para nada me siento eremita, solamente cuando quiero. El término de vino natural parece que sea una cosa bastante en positivo, ¿no? Sea más o menos acertado, pero no tiene ningún sentido esta crítica feroz. Un vino natural debería ir mucho más allá de lo que es el producto final, ¿no? O sea, hablo del respeto al territorio. Yo necesito tocar la tierra, bueno, tocar la gente, tocarlo todo, pero necesito tocar la tierra. A mí me gusta hacer. En este proyecto ha cuadrado todo. Puedo estar en contacto con la tierra, que son las viñas, pero también hay una parte creativa, que es a partir de cada añada pensar lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Evidentemente, cada añada cambia. Está claro que yo tengo un carácter... bueno, yo lo digo no porque yo me sienta así, yo me siento estupenda, digamos,
pero sí que es cierto que lo que más comúnmente se dice de mí es que tengo mucho carácter, que no sé qué, bueno, pues supongo que se verá reflejado en el vino, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que a mí los vinos me gustan que sean rectos, verticales, a veces hasta cortantes, y a lo mejor tendrá algo que ver conmigo, digo yo, no lo sé. Hacer un vino que quizás exprese hasta qué punto la diversidad es posible. No todos tenemos que seguir un patrón. Lo que para mí es el vino es una herramienta para conseguir una forma de vida determinada. A mí me ha permitido cambiar de estilo de vida persiguiendo lo que yo siempre había deseado. En algunos momentos de mi vida ha parecido que esto era una utopía irrealizable y me he dado cuenta de que no, de que todo el mundo en realidad es ¿y por qué no puedes hacer esto? Pues Da Terra Viticultores es un proyecto de vida. Da Terra Viticultores no somos solo mi pareja y yo, sino todos esos vecinos, los amigos, la persona que te deja la bodega. Pero hay gente que me dice, ¿por qué es plural? ¿Y los otros viticultores dónde están? Bueno, algunos muertos, otros están en casa. Pero, oye, que esto yo no he plantado nada, que hay mucho viticultor. Porque esto es posible gracias a un montón de gente. Desde viticultores, vecinos, amigos, personas que nos dejan donde elaborar vino. Casi es una comunidad. Ahora falta. La gente abandona el huerto, la gente abandona el lugar donde lleva sus ovejas, la gente abandona el lugar donde cultiva el maíz, la patata. Pero la viña es el último sitio que abandonan. Lo primero que te encuentras es que es una barbaridad, parece que ha habido una guerra o algo, no es como si vas a un país y recientemente le han bombardeado. Pues te encuentras estos viñedos y esto hay que decirlo. Y somos una generación que nos estamos encontrando esto cuando cogemos viñas viejas. Suelos muertos. Ahí el que vive ya ha mutado para poder adaptarse. O sea, no hay vida. Microorganismos, no hay nada. No hay materia orgánica. Las viñas están vivas y no entiendo ni cómo. Me imagino que sus raíces estarán tan abajo que ahí abajo igual queda alguien vivo. Cada producto químico de la industria provoca una nueva carencia, que te hace comprar otro nuevo producto y otra... Es una cadena. Entonces, yo creo que es fundamental que el agricultor recupere su soberanía. No dejar que se abandonen las viñas viejas y luego plantar. Es fundamental plantar. No solo por tener las variedades que aquí no tengo, sino porque esto todo se va a morir algún día. Alguien ha tenido que plantar para que yo o otra persona esté cultivando y recogiendo unos frutos. Yo debo plantar para que los siguientes también tengan viña. El vino es para mí un modo de vida, una cultura, es un alimento, es una manera a través de la cual puedes transmitir la cultura de un lugar, cómo vive una gente. Puedes entender muchas cosas a través del vino. Siempre me he sentido muy querida en Manzaneda. Es que nos han tratado muy bien. Mis padres cuando vienen dicen, pero ¿es que aquí os ayudan todos o qué? Es que no lo entienden. ¿Por qué os ayudan todos? No es vuestra familia, no. Nos ayudan todos. O sea, gente que apenas les conocías de vista y llega a la vendimia y dijeron, yo quiero ir a tu vendimia. Porque yo he visto que trabajas mucho, nena. Claro, ver a una mujer
trabajando en la viña con lo duro que es. Y encima tanta extensión, es que hace trabajo de 3. Le tenemos que ayudar. Laura, que ha ido al ayuntamiento a pedirnos un banco para que nos sentemos. El mundo tradicional agrario es mucho más que el ecológico, mucho más que el biodinámico, mucho más que el concepto natural que hemos avalado o avalamos ahora a otra gente. El concepto tradicional era ultra ecología, ultra conocimiento del medio, que ni de coña vamos a llegar a manejar ahora. Y si elaboras vino y decides embotellar y llevarlo por ahí a las ferias, pues te tienes que sí o sí actualizar y ponerte en el mercado, ¿no? o crearte un sitio. Y bueno, pues lo que fui encontrando que nos representaba más, pues al principio fue ese concepto de agricultura ecológica sano que hubo en los años 80 y 90, y si acaso un poco ingenuo, porque sí que se pensaba en la ecología como algo ecológico o natural o sano o tradicional. Y es un concepto que lo ha absorbido la industria y que utiliza las palabras que hemos utilizado para intentar explicar lo que hacemos, no yo, sino muchísima gente. Es en lo que me quiero centrar, desde que ando identificando un poco más el vino de nuestra bodega con lo tradicional de mi zona, pues son los varietales autóctonos, e intento que esos varietales provengan de viñedo de pie franco, no de pie injertado. ¿Ves que el vino está súper limpio? El vino natural para mí es exactamente igual que la agricultura natural. No hago nada en el campo que no sea natural y no hago nada excepcional con el vino que no haga en el resto de los cultivos. En la huerta no tocamos nada. Solo hacemos algunos preparados de manzanilla o de cola de caballo o de ajo. Me gusta pregonar siempre que cuán interesante puede ser la fruta del viñedo y cuán medicinal es. Yo recolecto hoja roja y hoja verde para 2 medicinas. Eso es la hoja. Imaginaros lo que puede ser el fruto y además el fruto fermentado. También hacemos lo del tema, relacionando un poco con el tema medicinal, el ajo fresco, que lo vendemos como producto de huerta, pero también hacemos la fermentación del ajo morado fresco y lo convertimos en ajo negro, que también es un producto muy medicinal. Cuando probéis la mayoría van a ser quizás más agradables. El color es maravilloso, ¿no? Me ha permitido el vino redescubrirme un poco a mí y contextualizarme. Para mí creo que ha sido una educación, pero sí que somos los mejores viticultores que existen en el mundo. Yo, vaya donde vaya, cualquier feria, nadie es capaz de aguantarme la conversación de las viñas y me hace desituarme un poco más. Vamos a probar Airén, de un viñedo prefilosérico, 2014. Vamos a probar 2013 y 2012. ¿Está bien? Pues mira, yo empecé con un libro. Digo, voy a hacer el vino como dice el libro. Pero claro, a mí había un punto en el libro que si yo quiero expresar lo que tengo en la tierra, ¿cómo lo hago? Si ya empiezo, le pongo sulfitos, estoy perdiendo ya la expresión de la tierra. Estoy igualándome a otros vinos. Ahora lo veo más claro, pero entonces simplemente lo que quería era conseguir el vino con uva solo. Pero esto no era posible porque el libro decía que no.
que esa uva es sana, no hay nada. Es máximo. Eso es máximo. No hay mucha uva así en el mundo. No hay mucha. Hay poca. Tenemos que salvarla, preservarla y conseguir que haya más. Esa uva se va a ir a un vino. Quiero que sea un vino. Quiero, si es, será. Si no es, no será. Let it be. Déjalo ser. ¿Por qué vas a imponer tu carácter a ese vino? Pregúntate por qué ese vino no es lo que tú querías. Y después igual te ocurre que si tú aprecias al vino, es como tener un hijo. ¿El hijo es como tú quieres? ¿Quieres que el hijo sea como tú quieres? ¿Realmente lo quieres? ¿O prefieres que el hijo sea como és él? Pau, respiració, aire, vida. Viviu cada dia com que fos l'últim dia de la vostra vida. Collons. El vino es fundamental. Es lo que vamos a hacer el vino. Para beber. Es la bebida más higiénica y saludable que existe. Es solo una de las desviaciones de la fermentación de la uva. Y es verdad, solo una. Las otras son variables, pero hay una que es vino. Buscamos esta, porque nos gusta. Si nos sale la otra, vamos a jugar. Vamos a beber vino. A little boat has just taken you to my beach of the good thing, where the sun, where the sea move together. When you move, when I move, we move together. El vino sigue su proceso natural, se desfanga en tiempo frío de enero, febrero, invierno, se embotella, se intentan embotellar antes de mayo, junio. Las fermentaciones más pequeñas, tipo los blancos, los rosados y algún negro, utilizamos las cubas de inox prácticas y inertes. Pero en un filtro, en las válvulas de las cubas de inox, también eliges una bonita piedra y la pones dentro con un manojo de esparraguera que evita que cuando haces algún trasiego, algún remonte, te entren los sólidos y la bomba no sufre tanto. La mejor cepa que tú puedes ver en tu vida, ¿no? Porque así, ¿no? Piedras, plantas y sarmientos, nada más. Sol y nada agua, nada y sabe, en este paisaje aislado, sin intervención, sin nada. ¿Lo ves? Lo que ves, te puede comer la hoja y todo. Eso no lleva nada, ¿eh? A lo mejor la hoja te cuenta algo del vino también, ¿sabes? Abogado del natural.
padre, bueno, y mi entorno, ¿no? Ven un poco más normal el hecho de hacer vino y de hacer vino como lo estoy haciendo, ¿no? Pero sí, también ha tenido sus dificultades, evidentemente, no las voy a ocultar, pero es normal. Yo creo que casi cualquier viña, ¿no? Cualquier artista en definitiva, o cualquier alguien que quiera hacer algo por sí solo, encuentra ante todo, antes que un golpecito a la espalda y continúa, un tropezón, ¿no? Yo pienso que lo más importante para alguien que hace algo de una forma artesanal o que siente algo por lo que hace, ¿no? Tiene que hacerlo con la verdad por delante, con honestidad, ¿no? Entonces para mí eso es lo más importante, ¿no? Ir siempre con la verdad de lo que haces por delante, ¿no? No vendes humo y no haces nada que no esté dentro de tus principios, ¿no? La uva Montepila realmente diríamos que es todo lo contrario a lo que pensamos que es una uva de calidad. Y esto pues es un riesgo decirlo así, ¿no? Porque la gente va a pensar, entonces, ¿qué clase de vino estás haciendo, no? Pero sí, realmente cuando vemos la Montepila decimos, no es posible que de aquí pueda salir un buen vino, ¿no? Por lo que entendemos. Bueno, en ese aspecto para eso estamos los viñarones un poco atrevidos y intrépidos de alguna manera de apostar o de darle la vuelta a la tortilla a casi todos los prejuicios que haya, ¿no? No es fácil trabajar con vinos de crianza biológica, con velo de flor, de buena primera. Necesitas un tiempo, necesitas mucha prudencia, necesitas observar mucho más la variedad con la que trabajas. Entonces yo tengo que tener paciencia y espero que de ahí pueda abrir una puerta que sea interesante a este tipo de vinos, que en realidad son bastante nuestra seña de identidad aquí en el sur, ¿no? El vino para mí es eso, es el alimento que cuando lo tomas te hace hablar de verdad y te hace sentir las cosas de verdad. Para bien y para mal, ¿eh? Depende si sabes beber, porque hay que saber beber y saber vivir, ¿no? Que alguna gent camina cap enrere. Solo gran canvi, sí, això ja no és el que... 44 por 26. Aquí hi ha vida. Fermentació espontánea. A mí la palabra vino natural no me gusta. No me gusta. Tengo que reconocer que no me gusta. Porque parece que los otros vinos son artificiales, ¿no? Y tampoco es verdad. Entonces entiendo el movimiento, lo apoyo, me gusta, bebo, disfruto. Disfruto sobre todo de la gente que está detrás y también de los vinos, del placer que dan. No necesariamente por una frugalidad o por una digestibilidad, sino también por su sabor y por la amabilidad, la atención,
la acidez a veces descarnada, los valores de imperfección brillantes que están detrás de esos velos. Si hay algo destacable en este tipo de vino, para mí es una cosa que me gusta mucho y que me gustaría mucho que se pudiera trabajar más, que es un vino popular. Mi forma de entenderlo es quizás un vino donde no ha habido una intervención para que ese vino sea más comercial, por decirlo de alguna forma, ¿no? El consumidor, cualquier persona, tiene sensibilidad. Y lo único que tenemos que hacer es encontrar una retórica, una dialéctica de la sensibilidad y de las emociones para llegar a la inteligencia emotiva y sentimental de la gente, más allá de la técnica. Te ofrece esa posibilidad de querer beber para compartir. Son vinos que se muestran tal y como son vinos al desnudo. Al final son compromisos que tienen que ver con algo de desnudez, que me gusta, pero también pienso que la desnudez no tiene que ser bruta, ni burda, ni rústica, ni dejada, ni despreocupada. Y a veces también en los vinos naturales podemos encontrar esta parte. Son vinos que quizás no están hechos para gustar a todo el mundo, pero sí son vinos que como filosofía, esa filosofía es irrompible. Y son vinos muy especiales y hay que darles valor. Hay una cosa fundamental que es conocer a la persona que hace el vino, que es conocer el sitio, las tierras, los viñedos donde se hace el vino para poder transmitir eso. Creo que estos productores que hacen vinos naturales hay que apoyarlos y quizás uno de los mayores apoyos que puedan tener es quizás en nosotros, ¿no? Porque somos ese nexo de unión entre ellos y el consumidor final, hablando de restaurantes. Llega un momento en que tú también eres un prescriptor y necesitas también una cierta seguridad en un discurso, en una filosofía. Y sí que es verdad que me gusta la intuición y en el vino cada vez valoro mucho más la intención de mostrar el instinto, pero también es verdad que hay elementos que tienen que ver con rigor, con respeto y con respeto al consumidor también y con respeto a quien paga, porque en definitiva también es verdad que esto no deja de ser una moneda de cambio de una filosofía de vida convertida en un mercadeo. Nuestra mayor responsabilidad, ya no de los sumilleres, sino de todo el mundo del vino en general, es que sigamos a aumentar los consumos de vino desde una forma de quitar tapujos, porque el vino es divertido, el vino es fácil y todos tenemos que disfrutar de él. Es un vino seductor para mí, el vino natural. Y sobre todo es un vino que es muy creativo, porque al hacerlo en pequeñas bodegas, con medios muy poquitos, muy escasos, produce cosas increíbles, exquisitas. O sea, ese contacto que tiene el viñerón con la tierra y con su bodega o su pequeña forma de elaboración hace que sean piezas únicas y eso es súper atractivo, es súper seductor. Gustarán más o menos, pero el vino se expresa naturalmente, como es su vinificador, como es la tierra, como es la uva y como es la añada. Y eso es lo que más me interesa de estos vinos, que te hablan sin tapujos. En todo caso, me gusta el gesto, me gusta la intención, me gusta lo que hay detrás, pero también es verdad que a veces necesitas pues, exigir un poco más de respeto a quien tiene que beber, no solo el discurso de quien lo hace. Me gustaría más vinos animados que tienen que ver con tierra animada y con dinamización, con movimientos más libres, vino de movimiento libre. Buscaría otras palabras que creo que tendrían la misma capacidad de convicción, la misma capacidad de enfocalizar sobre la desnudez. Me gustaría más vinos desnudos. Nuestro restaurante, como restaurante 3 estrellas, intento explicar que es como un bistró, es como un 3 estrellas con aire de bistró. Me siento como muy sorprendido de que la gran revolución se esté haciendo en los bistrós, donde hay gente en la cocina con actividad, con actitud, con energía, y que esa energía del vino solo se vea en bistrós.
natural es un vino para beber. When you and me are sweet along, we know really well the place to go. It's your way of loving me, an island in the sea. When you and me set a boarding street, we'll listen to the dancing waves. It's a love that wants to shine so bright. It's just here.